Son las 7 de la mañana con 20 minutos y hoy vamos a platicar con el economista Luis Huesca sobre el tema pues de que presentó en la Cedesón el diagnóstico de la pobreza por ingresos en Sonora. ¿Cómo estás, Luis? Muy buen día. Buen día, Selena. ¿Cómo estás? A ti, a tu auditorio. Qué gusto esta invitación. Gracias por aceptar esta llamada. Y bueno, un tema que ha generado mucha polémica, esto a raíz del mensaje que dio el gobernador Alfonso Durazo, donde se le va a dar un apoyo a las familias de pobreza extrema, pero ¿en qué situación estamos actualmente? ¿Cuál es el diagnóstico de la pobreza por ingresos en Sonora? Claro, recientemente el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval, dio a la luz y a los medios su nuevo informe. Este informe pone a Sonora en un nivel de pobreza en el que, si bien hay un incremento, sería interesante ponerlo en contexto con respecto a entidades que son de similar nivel. Entonces, personalmente, y en mi centro de CIAD, aquí en Hermosillo, hemos hecho un análisis para poderlo comparar con estos 6 estados de la frontera, ¿no?, donde está Sonora. Y bueno, en cuestión de pobreza, que la pobreza ahora, que es la que duele más y por el problema del COVID, es la pobreza por ingresos. Uh-huh. Entonces, Coneval nos da la medición para por el lado de los ingresos y también por el lado de la pobreza multidimensional. Aquí lo interesante es que este acercamiento que ha habido ahorita de la Dependencia de Desarrollo Social con su titular, la maestra Wendy Briceño, es interesante porque nosotros vamos a este llamado y le ponemos en contexto cómo está Sonora. A nivel de los 6 estados de la frontera norte, nos ubicamos entre el 4º y el 5º lugar, digamos así, con más deterioro, ¿no? Arriba de nosotros está Tamaulipas. Uh-huh. Tamaulipas con una pobreza de 48.3% del total de su población. ¿Estamos hablando de pobreza extrema o solamente de pobreza? Porque creo que hay una variación, ¿no?, aquí a lo que se refiere. Claro, en Sonora entonces la ubicaremos, el Coneval la calculó en 40.1%, un nivel extremadamente similar al de Coahuila, ¿no? Pues de hecho es 41 y 40.2 para Coahuila y para Sonora de forma respectiva. Entonces, uh-huh, estamos, como quien dice, empatados. Es un empate técnico con Coahuila, que es un estado, la verdad, muy parecido a Sonora en términos de sectores económicos, de generación de empleos, con ciertas diferencias, ¿no? Pero en cuestión de competencia económica, pero sí, el estado que mejor trae ahorita la dinámica es Baja California. Para que vean la comparación, Baja California, con una pobreza por ingresos, que incluye la extrema, como bien comentaba Selena, es la extrema, que es la que no les alcanza el ingreso para alimentarse adecuadamente, más la pobreza de ingreso, que tiene que ver un ingreso que va a poder darle a las familias un nivel de satisfactores más allá de la alimentación. Esto es para poder pagar los servicios básicos, para poder pagar transporte, para la alimentación, pero además también el vestido de la familia, de los hijos. Y ese ingreso pues es el que duele ahorita porque por el problema del COVID, pero también es importante observar que ha habido una recuperación porque hubo una pobreza transitoria, uh-huh, con el COVID. Estos datos que nos estás dando son pospandémicos. Claro, sí, porque definitivamente a eso me refería con la pobreza transitoria. Ajá, okay. A nivel nacional, y también pasó en Sonora, el mes de mayor incidencia de la pobreza fue en mayo, ¿no? Uh-huh. A recordar que la economía se clausura, digamos, en 3 meses, se cierra todo, y esto fue entre marzo y mayo, y los meses de abril y mayo son los meses de más fuerza de incidencia en la pobreza. Uh-huh. A nivel nacional pudo haber llegado incluso a niveles cercanos al 58-60%,
pero luego que empieza ya la economía a abrirse, los negocios y todo, ya para el mes, cuando se levantan los datos que son con los que Coneval calcula la pobreza, pues ya estamos hablando de pospandemia, del mes de octubre, okay. Septiembre, octubre, noviembre. Entonces, este tercer trimestre, que es el que se está captando en este nivel, ya hubo un nivel alto de pobreza que pudo haberse recuperado, y por lo tanto son estos datos que estamos viendo. Por eso a nivel nacional la pobreza creció de un nivel de 49% a 52.7%, ¿no? Casi 53%. Muchísimo. Entonces uno esperaría que, como sucedió en otros países, más o menos de forma similar, América Latina, como Ecuador, Colombia, que Argentina, que vieron incrementar los niveles de pobreza en mayor medida que México. Entonces, de aquí viene pues la idea de poder ofrecer este diagnóstico de la situación de la pobreza, en el que no solamente dar un dato, sino es también poder entender las raíces, las causas de la pobreza, porque cada vez que viene un sexenio nuevo de nuestros gobiernos en turno, pues tenemos este problema que está ahí enraizado, y no se ven soluciones fáciles, ¿no? Entonces, pues de aquí viene la estrategia de poder ofrecer en este sentido un par de datos que son clave, y son datos que no tiene Coneval, que nosotros como centro de investigación nos hemos dado la tarea de poder indagar hacia adentro, y nos preguntamos a cuánto ascenderán los recursos económicos necesarios para combatir la pobreza en Sonora, como un reto que enfrenta el gobierno actual, y en este caso en específico la tarea o la encomienda que se le da a esta dependencia del Estado. Pues resulta que encontramos nosotros que es un nivel cercano a los 4.600, 4.700 millones de pesos. ¿Cuánto es esta cantidad? Bueno, si observamos, por ejemplo, la asignación presupuestal del último año, al año pasado, a la Secretaría de Educación del Estado, pues es un nivel similar, un poco mayor, pues alrededor de 4.900 millones de pesos. Pero esto se está considerando como apoyos directos a las familias, por individuo, o para invertir en los programas sociales. Muy bien. Mira, fíjate que es una muy buena pregunta, Selena, esto que haces. Resulta que de esto trató esta charla de acercamiento que hemos tenido con la dependencia, porque resulta que deben ser programas transversales. La propia Secretaría del Estado nunca ha tenido una cantidad tan alta de recursos. Realmente, primeramente sabemos que hay programas federales y que vienen a ser de apoyo de la política social estatal. La política social federal realmente es de mucho mayor calado, tiene mayor recursos a los que el Estado pueda asignarle. Entonces, estos recursos que comentamos ahorita, primero, es un ejercicio de cuánto dinero les hace falta a los pobres sonorenses, ¿sí? a los sonorenses que están en estas condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuánto les hace falta? Bueno, hablamos de cerca de 4.600 millones de pesos. Y por eso primero decimos, bueno, esa cantidad, ¿quién la va a poner o de dónde va a salir? Bueno, es una cantidad que debería precisamente la economía tener capacidades, la economía sonorense, de generar empleos suficientes con ingresos que permitan dar esta derrama económica a los sonorenses. No es una obligación del gobierno, si bien lo hace, lo ha venido haciendo, el combatir la pobreza a través de política social y de apoyos y de dotar de infraestructura social, educación, salud, porque también por mandato constitucional así lo es. Sin embargo, pero es para todos los mexicanos, no solamente para los pobres. Entonces, ¿de qué sirve conocer esta cantidad? Que es un dato que no lo tiene Coneval, es un dato, digamos, de primicia, es un dato nuevo que tenemos nosotros en nuestro centro de CIAP, aquí en Hermosillo, y que lo hemos puesto en la mesa
para poder establecer líneas de acción. En este sentido, bueno, veamos, ¿cuánto es el presupuesto, al menos el presupuesto que se tiene ahorita de lo que se ejerció el gobierno el año pasado, el gobierno anterior? Bueno, es alrededor de 8% de los recursos del presupuesto. Entonces, no es poco, no es poca la cantidad. No, sin duda un problema muy complejo el que va a atravesar el actual gobierno. Muchas gracias, Luis. Esperemos escucharnos más adelante contigo. Ahorita ya me están mandando a corte porque pues si no nos podemos quedar hablando de números, porque es muy interesante la cifra que nos das, la cantidad que necesita, y es bueno Claro. tener pues una vía, no una ruta por donde se puedan ir los gobernantes. Esa es la idea, Selena. Y bueno, y vamos a ver que hay muy interesantes dedicados a la mujer, que hay quien nos comentaron, y que esto sea un programa transversal, o sea, tiene que meterse la Secretaría de Economía, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, para apoyar a esta dependencia de Secretaría de Desarrollo Social. Y el DIF también, es muy importante. También, exactamente, porque de ahí es donde pueden salir una parte de estos recursos y la otra debe de venir del mercado laboral, es decir, de la iniciativa privada, con mejora de salarios y de ingresos. Muchísimas gracias, Luis. Si nos permites, nos comunicamos más adelante contigo. Gracias. Con gusto. Hasta luego, Selena. Adiós.